Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En el video anterior estuvimos tratando sobre los arreglos en Java. Arreglos de una dimensión y vimos todos los conceptos básicos sobre arreglos. Bien, hoy vamos a continuar tratando con las matrices. Bueno, te comento antes que nada que los conceptos que vimos en arreglos aplican igual aquí, solo que vamos a agregar otras cuestiones. Bien, si nosotros queremos crear una matriz pues normalmente se compone por cierta cantidad de filas y cierta cantidad de columnas. Entonces nosotros vamos a trabajar las matrices como las podrías trabajar en matemáticas, solo que aquí en Java más bien son arreglos de arreglos, pero vamos a comenzar imaginándonos como matrices, en donde tenemos una cantidad de filas y una cantidad de columnas. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar una matriz, bueno, ponemos el tipo de dato y ahora en lugar de indicar un corchete, indicamos dos pares de corchetes y luego el nombre de nuestra variable, que sabemos que esta es la referencia y que hasta aquí no tenemos objetos, solo tenemos la referencia que está apuntando a null. También te comento lo siguiente. Cuando tú creas un arreglo, ya sea de una o dos dimensiones o de las dimensiones que sean, estos corchetes que tenemos aquí pueden ir aquí o bien pueden ir enfrente de la variable, también es correcto. Bueno, vamos a seguirlos trabajando aquí. Luego, con el operador new, nosotros creamos el objeto y aquí es donde nosotros indicamos en el primer valor entre corchetes, en este caso 3, cuántas filas queremos. Nosotros estamos indicando que queremos 3 filas, entonces esta es la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Tenemos 3 filas. Luego indicamos cuántas columnas deseamos. En este caso estamos indicando que deseamos 5 columnas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya sabes, comienzan a partir de 0, es decir, la columna 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Aquí te estoy indicando los índices. Entonces esto es una matriz. Y esta es una forma de declararla, aunque como ya sabes, también lo puedes declarar en una sola línea, con una sola instrucción, como es aquí. Indicamos los dos pares de corchetes, la variable es igual a new, e indicamos aquí filas y acá columnas. Y entonces, bueno, esta es una forma de imaginarnos una matriz, que en este caso tiene 3 filas y 5 columnas. Para acceder a cada uno de los elementos hay que indicar dos índices, dos valores, como en este caso A en la posición 0, 1. El primer valor me indica, recuerda, las filas. Aquí estamos indicando en la fila 0. Entonces la fila 0 es esto. Esto es un renglón o fila 0. ¿Sale? Y este 1 me está indicando la columna. Aquí estamos indicando la columna 1. Entonces, donde se hace este cruce, estamos nosotros en este caso colocando el número 56 aquí, en esta posición. En la fila 0, columna 1. Y aquí estamos indicando en la fila 1, columna 3, la fila 1 es esta que tenemos aquí y la columna 3 es esta que tenemos aquí. Y aquí estamos indicando nosotros que estamos colocando el valor de 21. De esa manera nosotros podemos acceder a los elementos. Ahora, en vez de utilizar un solo índice, utilizamos dos. Uno que me indica las filas y otro que me indica las columnas. Y bueno, otra forma de declarar una matriz es indicándole los valores entre llaves. Ya lo habíamos visto en arreglos, solo que aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí debemos indicar las filas y las columnas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simple y sencillamente. Declaramos aquí la referencia, ya lo sabes, dos pares de corchetes y luego abrimos llave, esta llave que te estoy indicando aquí en color rojo y esta que cierra acá, este es el par de llaves. Y luego adentro, entre llaves, primera llave que tenemos aquí, vamos a colocar en este lado los elementos de la primer fila, de la fila 0. Aquí estamos indicando que en la fila 0 está el 21, 9, el 12 y el 7. Aquí está 21, 9, 12 y 7. Si te das cuenta, es un arreglo. Esta es la fila 0. Luego ponemos coma para separar otra fila. Y en este caso indicamos aquí 56, 15, 3, 4. Esta es la fila 1, que es esta que tenemos acá. Entonces, esta es otra forma en donde nosotros no estamos indicando el tamaño explícitamente, pero
como indicamos los elementos, automáticamente conoce cuántos elementos contiene, en este caso, esta matriz. También tenemos el atributo len, porque acuérdate que los arreglos son objetos de la clase array prácticamente. Entonces tenemos len, que me da el tamaño del arreglo, pero en este caso cambia. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más indicamos a.length, sí me va a dar el tamaño, pero de la primera dimensión del arreglo. En este caso, la primera dimensión son las filas. ¿Cuántas filas hay? 2 filas. ¿Cómo podríamos nosotros saber cuántas columnas hay? Tendríamos que tomar un elemento, por ejemplo, A en la posición 0. A en la posición 0 nos referimos a la fila 0. Y aquí podemos indicar length, o sea, la longitud. ¿Cuál es la longitud de la fila 0? Pues tiene 1, 2, 3, tiene 4 elementos. Entonces, la segunda dimensión la podríamos obtener de esta forma, que en este caso nos indicaría que es 4. En este caso, 4 columnas, o simple y sencillamente, este arreglo que tenemos aquí tiene 4 elementos. Bueno, vamos a comenzar aquí practicando con este arreglo que ya habíamos visto, en donde estamos asignando los elementos. Este es un arreglo que contiene 2 filas. Estos elementos que tenemos acá es la fila 0 y estos son la fila 1. Entonces tenemos 2 filas y cada fila tiene 4 elementos. Ok, lo mismo que en los arreglos. Si yo imprimo A, este es mi arreglo A, lo único que me va a imprimir aquí es una dirección de memoria. Entonces, para que no nos confundamos, seguimos con lo mismo. Recordamos, A es un objeto, entonces tiene métodos y atributos. Y ponemos punto y ya vemos que el único atributo que tenemos es length. Pero length únicamente me va a decir cuántos elementos tiene en la primera dimensión, o sea, las filas. Si yo imprimo len aquí, únicamente me va a indicar las filas. ¿Cuántas filas son? 2. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, de aquí a acá, esto es una fila, aquí tenemos, y esto que tenemos de aquí a acá es la otra fila. Si nosotros queremos saber cuántas columnas hay, tendríamos que realmente poner A en la posición 0. Y si nosotros ponemos un punto aquí, A en la posición 0 es un arreglo realmente, también es un objeto, entonces también tiene un atributo len. ¿Y qué nos va a dar? La longitud de la fila 0. O sea, esta es la fila 0, recuerda, esta es la fila 0, esta es la fila 1. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la longitud de la fila 0? O sea, de esta fila, ¿vale? De la fila 0, ¿cuál es la longitud? Bueno, pues nos va a decir que tiene 4 elementos. Nosotros corremos esto y aquí nos va a decir 4. Claro, si nosotros le preguntamos, ¿cuál es la longitud de la fila 1? La fila 1 es esta que tenemos acá. Entonces, pues nos va a decir que también tiene 4 elementos y aquí podemos verlo. Claro que si nosotros le decimos cuál es la longitud de la fila 2, pues me va a marcar un error porque no hay fila 2, solo tenemos la fila 0 y la fila 1. Entonces, esto es lo que estaríamos viendo. Y no nos confundamos, no nos perdamos, recordemos que este arreglo A es el mismo que tenemos en las diapositivas y para que lo recuerdes nuevamente, recuerda que tiene 2 filas y en la primera fila tiene 21, 9, 12 y 7. Y aquí tenemos, es el mismo arreglo que tiene 2 filas y en la primera fila tiene 21, 9, 12 y 7. 21, 9, 12 y 7. Y la segunda fila 56, 15, 3, 4. 56, 15, 3 y 4. Y bueno, ¿por qué es muy importante esto? Bueno, imagínate que nosotros ahora queremos imprimir nuestro arreglo. Si nosotros queremos imprimir este elemento, este 21 que tenemos aquí, por ejemplo, ese 21 está en la fila 0, entonces si nosotros indicamos que en la fila 0, pero ahora sí en la columna 0, fila 0, y esta sería columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces 0, 0 es este 21 lo que vamos a imprimir ahí. Vamos y lo podríamos correr. Ahí está este 21. Ahora si nosotros queremos imprimir el 9, bueno, podríamos nosotros aquí copiar esta línea realmente. Y es la misma fila, o sea el 9 está en la misma fila 0, solo cambia la columna. La columna es la 1. Entonces ahí tenemos el 21 y tenemos el 9. Bien, ahora queremos los otros dos elementos que nos faltan. Aquí nos va a imprimir en esta línea el 12 y en esta última línea el 7. Aquí está.
Bueno, nosotros podíamos imprimirlos de esta manera. Bien, aquí tenemos todos los elementos. Ahora, si nosotros los queremos imprimir realmente en una línea, separados por comas, por ejemplo, o simplemente sin separarlos, pues tendríamos que poner print sin el ln para que no dé un salto de línea, sino simplemente los imprima. Pero después de que imprima el elemento, nosotros podíamos agregar, por ejemplo, diagonal T para que nos dé un tabulador. Entonces, nosotros podríamos estar indicando esto. O puedes indicar que los separe con una coma o algo así. Entonces ahorita los va a imprimir todos en una línea, que sería el 21, el 9, el 12 y el 7. Esto es lo que tenemos. Ahora, si te das cuenta, bueno, en esta matriz podemos hacerlo así, línea por línea, pero realmente esto pues es complicado. Y realmente solo está variando este valor, que es 0, 1, 2 y 3. Entonces podríamos nosotros meter esto dentro de un ciclo y lo vamos a meter dentro de este ciclo for. Vamos a utilizar esta variable c, que le pude haber puesto como sea, pero es c en este caso. C comienza en 0, es esta c, este es el valor, aquí vamos a poner c. Y c comienza en 0 y se va incrementando en 1, o sea, va a ser 0, 1, 2 y 3. O sea, la condición es que c sea menor que 4. Entonces nosotros podríamos meter una sola línea y no estar escribiendo todas las líneas, y lo único que vamos a poner aquí es que en vez de indicar aquí C, 0, vamos a indicar C, y podemos borrar estas líneas que tenemos acá abajo, y esto hace exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Imprime el 21, el 9, el 12 y el 7, es decir, nos imprime toda esta fila, que es la fila 0. Si nosotros quisiéramos imprimir toda esta fila que está de este lado, podríamos copiar este ciclo for. Es decir, nosotros podríamos indicar aquí, bueno, otra vez desde c igual a 0, c menor que 4, c más más, pero ahora, acuérdate, aquí estamos indicando en este 0 que estamos imprimiendo la fila 0, o sea, estos de aquí. Si nosotros acá le ponemos 1, ahora vamos a imprimir estos de acá. Esta es la fila 1. Y lo que va a ir cambiando es la columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Si gustas, para que no nos compliquemos tanto, vuelvo a correr el mismo ejemplo, donde estamos imprimiendo la fila 0, que es 21, 9, 12, 7, 21, 9, 12, 7, pero si aquí en vez de indicar 0 yo indico 1, va a imprimir ahora los de acá, 56, 15, 3, 4. Ahí está, 56, 15, 3 y 4. Entonces, bien, podríamos colocar otro ciclo for, pero en el primer ciclo for indicamos que queremos la fila 0 y en el otro ciclo for que queremos la fila 1. En este caso va a imprimir las dos líneas, es decir, primero nos imprime 21, 9, 12, 7, 21, 9, 12, 7 y luego 56, 15, 3, 4, que son los de acá. Pero se vería mejor si por aquí en medio pusiéramos nosotros, por ejemplo, un salto de línea. Para poner un salto de línea podríamos simple y sencillamente poner diagonal n, imprimir la diagonal n, que nos daría un salto de línea aquí. Entonces el for de arriba imprime la fila 0, luego damos un salto de línea, luego imprimimos la fila 1 y aquí lo tenemos. Y ahora sí, esto parece más una matriz. Bueno, es solo la forma que nosotros queramos mostrar. Pero ya sabemos que para no estar indicando 4 o 3, si al rato cambia el tamaño de mi matriz, ya sabíamos, hace rato vimos que para sacar el número de filas, que son 2, tendríamos que poner a.length. Esto me da el número de filas, pero filas son dos filas. Lo que estamos aquí controlando es las columnas, y columnas son 4. Para sacar las columnas ya habíamos dicho que indicábamos a en la posición 0, punto length. Entonces esto podríamos colocarlo en lugar de estar indicando aquí 4, por ejemplo, y acá abajo también podemos hacerlo. Ahora, si te das cuenta, este for que tenemos aquí y este for que tenemos acá son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es este valor, que aquí tiene 0 y acá tiene 1. Entonces, si nosotros metemos este for dentro de otro for que recorra las filas, porque aquí tenemos dos filas,
Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, imagínate, que se nos ocurre ponerle aquí más bien otra fila que tuviera los valores de 6, 7, 34 y 55, por ejemplo? Entonces aquí tenemos fila 0, fila 1 y fila 2. Entonces aquí tendríamos que imprimir la fila 0, un enter, la fila 1, un enter y la fila 2, algo así. Tendríamos que poner algo así más o menos, fila 0, fila 1 y esta sería la fila 2. Ahí está. Entonces si nosotros imprimimos esto, ahí está nuestra matriz. Pero hacer esto realmente, si tuviéramos 100 filas, pues estaríamos que tener aquí 100 ciclos for. ¿Por qué no? Si es exactamente lo mismo, lo que queremos es un ciclo for y después un enter, esto lo repetimos. Es decir, esto lo podríamos meter dentro de otro ciclo for. Y este ciclo for va a recorrer las filas. Entonces, pues le vamos a poner f de filas, que también comienza en 0, porque recuerda que la primera vez las filas 0, luego va en fila 1, luego va en fila 2. Entonces, esas filas 0. Y la condición es que f sea menor, en este caso, que 3, porque tenemos 3 filas, fila 0, fila 1, fila 2, 3 filas. Y f pues se iría incrementando. Entonces, en este ciclo for, dentro de este ciclo for, nosotros podríamos meter este ciclo for y un enter. Entonces quitamos esto de aquí y lo ponemos aquí dentro del otro ciclo for. Ok, ahora en lugar de poner aquí 0, pondríamos f, ¿sale? Entonces f comienza en 0 y luego 1 y luego 2, menor que 3. Entonces ya quitamos estos for de acá abajo, que ya no son necesarios. Bien, pero en lugar de poner aquí 3, nosotros queremos la primera dimensión, o sea, el tamaño de la primera dimensión lo obtenemos con a.len. Y con esto ya tendríamos nosotros pues estos ciclos for, un ciclo dentro de otro ciclo for, que lo que hacen es recorrer toda la matriz. Aquí vemos una matriz que tiene 3 filas. ¿Qué pasa si ahora nosotros quitamos una fila? Aquí tenemos nosotros simple y sencillamente 2 filas y no hay que mover nada. Esto hace exactamente lo mismo nuevamente. Ahí está. Imprime la matriz que tiene 2 filas. Y si tuviera más filas o cada fila tuviera más columnas, no importa, esto también nos serviría. Pero bueno, vamos a colocar esto dentro de una función. Por tanto, lo cortamos de aquí y vamos a crear acá arriba una función que le llamamos imprime matriz. Y lo que va a recibir esta función imprime matriz, pues va a ser un arreglo, que en este caso es el arreglo A, pero puede llamarse como tú quieras. Y lo que hace simple y sencillamente es imprimir. Bueno, aquí tenemos ya nuestra función imprime matriz. Lo importante aquí es que entendamos que para recorrer una matriz necesitamos 2 ciclos for, uno dentro de otro. Uno recorre las columnas y otro recorrería las filas. En el video anterior platicábamos de que cuando teníamos 2 referencias, es decir, A, que es esta referencia que apunta a un arreglo, y B, que era solo una referencia, si nosotros después de esto hacíamos B es igual a A, por ejemplo, como en este caso, pues realmente no se creaban 2 objetos, sino que las 2 referencias apuntaban al mismo objeto y por eso ambas contenían la misma dirección de memoria. Esto pasa exactamente igual con las matrices. Y lo vamos a ejemplificar aquí. Tenemos nuestro arreglo que ya habíamos visto A y tenemos aquí una referencia B. ¿Qué pasa si nosotros decimos B es igual a? Bueno, primero, si nosotros imprimimos A, aquí nos va a imprimir la dirección de memoria de A. Y si imprimimos B, nos va a imprimir la dirección de memoria de B y vamos a darnos cuenta que es exactamente la misma, porque las 2 referencias están apuntando al mismo objeto. Y bueno, ya sabemos que si imprimimos la matriz A y la matriz B va a imprimir lo mismo. Podemos llamar al método imprimir matriz y le pasamos a la matriz A y lo mismo hacemos para imprimir la matriz B. Solo les agregamos aquí un título para que nosotros veamos dónde inicia una y dónde inicia la otra. Aquí está la matriz A, tenemos, y la matriz B, aquí está. Pero se trata de la misma matriz. Porque si nosotros después de esto, por ejemplo, a la matriz B, en la posición, vamos a indicar que sea en la posición fila 0, que sería esta fila,
y columna 3 sería 0, 1, 2, 3, este 7. Bueno, en vez de un 7 vamos a colocar aquí un 88, entonces sería fila 0, columna 3, aquí vamos a colocar el 88 en lugar de el 7, pero lo estamos colocando en B. Bueno, si imprimimos A y B, realmente, pues bueno, va a imprimir exactamente lo mismo porque se refiere a la misma. Ahí está, tenemos el 88, aquí está, y acá el otro 88. Porque solo hay un objeto. Las dos referencias A y B están apuntando a el mismo objeto. Pero también cuando vimos arreglos vimos que existe un método, el método clon, y el método clon crea un nuevo arreglo. Ojo, un nuevo arreglo, no dice una nueva matriz, del mismo tamaño y copia elemento por elemento. Entonces, ¿qué pasaría si ahora nosotros, en vez de utilizar el operador igual, simplemente usamos b es igual a a.clone? Bueno, vamos a ejecutar este método clone que va a crear otro arreglo y va a copiar elemento por elemento. Entonces, podemos comenzar haciendo las mismas pruebas. Es decir, podemos imprimir A y podemos imprimir B. Entonces se supone que ya no sería la misma dirección de memoria, serían distintas. Y aquí las vemos. Esta es la dirección de memoria de A y esta es la dirección de memoria de B. Ok, todo bien. Distintas direcciones de memoria. Y vemos, para que recordemos cómo lo hacía cuando utilizamos el operador igual, nada más ahí es la misma dirección de memoria, porque las dos referencias apuntan al mismo objeto. Ahora, utilizando clone, otra vez volvemos a correr esto y vemos que son distintas direcciones de memoria. Hay dos objetos, perfecto, todo bien. Pues ahora vamos con la segunda prueba. A la matriz B en la posición 0, 3, aquí ponemos un 88. La matriz A no la estamos moviendo. Se supone que son dos objetos. Ok, entonces aquí debe imprimir la matriz A, que es esta, como está. Y acá la matriz B, que sería esta, pero con el 88 aquí. Lo corremos y... ¡oh, sorpresa! No hace eso. Es decir, el 88 que nosotros modificamos en la matriz B, ese 88 también se vio modificado en la matriz A. Aquí está. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay un error? No, no hay un error. Primero déjame que te cuente qué pasa con el operador igual aquí cuando hablamos de matrices, que es exactamente lo mismo, pero lo vamos a ver con dos matrices. Aquí tenemos una matriz A que se creó aquí y que tiene tres filas, 1, 2, 3, y tiene 5 columnas. Y metimos aquí dos valores, este y este. Y por acá tenemos una matriz B, que es esta que tenemos aquí, que tiene dos filas y cada fila tiene 4 elementos. Perfecto, tenemos dos matrices distintas. Cuando nosotros utilizamos el operador igual, como lo hacemos aquí, decimos A es igual a B. ¿Qué pasa? Ya sabemos. A, la referencia A apunta a donde apunta B. Entonces se trata de este objeto. Tanto A apunta a este objeto como B apunta a este objeto. Pero ¿qué pasa con este objeto que dejó de apuntar? Esto no lo habíamos visto en el video anterior. Bueno, este es un objeto desreferenciado y ya platicamos de esto en videos anteriores cuando hablamos sobre referencias. ¿Qué pasa con los objetos desreferenciados? Java en su máquina virtual tiene un proceso que es el garbage collector, el recolector de basura, y pasa revisando su memoria dentro de su máquina virtual para ver qué objetos están desreferenciados, y cuando encuentra un objeto desreferenciado, ¿qué hace? Lo destruye. Entonces este objeto que quedó aquí desreferenciado se destruiría, ya no contarías con él. Ahora A está apuntando a el mismo objeto que apunta B. Bueno, esto es lo que pasa con el operador igual. Ya lo habíamos visto con arreglos, pero no habíamos visto cuando esta referencia dejaba de apuntar a este objeto, que queda como objeto de referenciado y lo elimina el garbage collector. Bien, ahora, ¿qué pasa con el clone? Bueno, y esto nos va a permitir ir un poquito más a fondo sobre las matrices o arreglos de dos dimensiones. Bueno, B lo he tachado porque realmente no es un término correcto. No son arreglos de dos dimensiones, son arreglos de arreglos. Realmente te estuve manejando las matrices de esta manera aquí, como si fuera una rejilla de filas y columnas para que lo entendieras más fácilmente, pero realmente no pasa esto.
Es lo mismo, es esta matriz que tenemos aquí que tiene 21, 9, 12, 7, 56, 15, 3, 4. Es exactamente la misma que tenemos acá. 21, 9, 12, 7, 56, 15, 3, 4. Es lo mismo. Esta es A, es esta matriz A, la fila 0 y esta es la fila 1. Se declaró igual, solo que realmente en la memoria pasa algo como esto. A realmente es un arreglo que tiene nada más dos elementos, fila 0 y fila 1. O sea, solo tiene estos dos elementos, fila 0 y fila 1. Pero la fila 0 es un arreglo. Entonces, si esto es un arreglo, esto es una referencia. Este es un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Este 21, 9, 12, 7. Y el elemento que está en la posición 1 es un arreglo que tiene 4 elementos, 56, 15, 3, 4. 56, 15, 3, 4. Bueno, acostúmbrate a esta forma, porque realmente así es como se trabajan los arreglos en Java. Solo hay una cosa, arreglos. Si tú quieres hacer una matriz, lo que hace realmente es un arreglo en donde cada uno de esos elementos contiene otro arreglo adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, otra referencia, como en este caso, B, y tú dices B es igual a A.clone? Utilizas el método clone. Vamos a la definición. Clone crea un nuevo arreglo del mismo tamaño. Ok. A es un arreglo de dos elementos. Perfecto. Entonces B se crea como un arreglo también de dos elementos. Y dice, y copia elemento por elemento. O sea, el elemento que está en la posición 0 es igual a este. O sea, este va a ser igual acá. Entonces, al igualarlos, como es un arreglo, ya sabemos que cuando los igualamos, este apuntaría acá. Y este apuntaría acá. Eso es lo que pasa. Por eso, aunque utilicemos el método clone, realmente sí hay dos objetos, dos arreglos en la primera dimensión. Pero como en las siguientes dimensiones tienen arreglos, pues realmente se trata de los mismos elementos a final de cuentas, los que tienes aquí. Y entonces si tú modificas un elemento que esté en la fila 0, columna 1, que sería aquí, pues modificarías aquí y también afectas a. Entonces, si tú realmente quieres que se haga una copia completa de una matriz, tendrías que hacer tu propio método clone, tu propio método que copie elemento por elemento. Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Ya sabemos que el método clone no me da exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, creamos la referencia B. Ok, ahí está bien. Ahora decimos B va a ser igual a un nuevo entero, pero en vez de indicarle nosotros aquí, podríamos hacerlo, indicarle que queremos que sea de dos filas por 4 columnas, por ejemplo. Pero para que lo vayamos entendiendo paso a paso, vamos a indicarle que es de dos filas. Pero le vamos a indicar que no sabemos cuántas columnas va a tener cada fila. Hasta aquí esto es correcto. Lo único que hemos hecho aquí es que hemos creado a B como un arreglo de dos elementos. Pero cada uno de ellos es a su vez un arreglo, pero no tiene nada. Entonces, al elemento que está en la posición 0, primero le vamos a crear un arreglo de 4 elementos. ¿Vale? Vamos a ello. Entonces, indicamos que B en la posición 0 va a ser igual a un nuevo arreglo de 4 elementos. Ahí tenemos esto. Y esto es lo que hicimos. Indicamos que B en la posición 0 tiene un arreglo de 4 elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es que B en la posición 1, este arreglo que tenemos aquí le vamos a crear un arreglo también de 4 elementos. Y bueno, realmente nada más copiamos esto y tenemos creada aquí esta matriz, ya está completa. Ahora vamos a ir pasando elemento por elemento. Podríamos hacerlo con dos ciclos for, por ejemplo, como lo tenemos acá arriba,
Lo único que vamos a ir haciendo es copiar, es decir, B en la posición FC va a ser igual a en la posición FC. Bueno, ahí copiamos realmente y ahora sí tendríamos nosotros de esta manera un arreglo clonado. Esto sí clonaría el arreglo. Entonces esto lo podríamos incluso nosotros meter dentro de una función. Pero ahorita lo vamos a probar así. ¿Qué va a pasar? La matriz A se va a quedar igual y la matriz B le vamos a modificar el elemento que está en la posición 0,3 por 1,88. Lo imprimimos y ahora vemos que la matriz A tiene 7 en esta posición. Aquí no fue modificada. Pero la matriz B tiene otra matriz completamente diferente y ahora sí ahí modificamos el 88. Y bueno, para hacer esto más fácil lo que he hecho es que he subido este código a este método, a esta función que se llama clona matriz. Y aquí como verás recibe las dos matrices, la matriz A que es la matriz origen y la matriz B que es la matriz que va a resultar clonada. Entonces aquí se crea la matriz. Recuerda que esto lo habíamos hecho en dos líneas. Esto lo he hecho de esta manera únicamente para que te des cuenta de que realmente en un arreglo de arreglos no tienen por qué todas las filas, como en este caso, ser del mismo tamaño. Es decir, tú podrías tener una fila de 2 elementos y otra fila de 400. Es decir, esto no tiene que ser cuadrado, no tiene que ser una matriz, porque es un arreglo de arreglos. Entonces lo único que sabes es aquí que es un arreglo de arreglos, o sea, de dos dimensiones, que en la primera dimensión tienes dos arreglos, pero el primer arreglo tiene dos elementos en este caso, o podría tener 8, por ejemplo, y el segundo elemento podría tener 400 elementos, en sí, lo que tú quieras. Entonces, por eso es importante que se entienda mejor esta nomenclatura. Y bien, por eso indicamos en Java que tenemos arreglos de arreglos y no matrices o arreglos de dos dimensiones. Realmente son arreglos de arreglos. Esto te permite crear arreglos como en este caso. Tenemos A, que es un arreglo de arreglos, que tiene dos filas, o en la primera dimensión tiene dos elementos, 0 y 1. Pero el primer arreglo tiene tres elementos, 21, 9 y 12. Y el elemento que está en la posición 1 es un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Es decir, no necesariamente tiene esto que ser cuadrado. Entonces, aquí es donde se vuelven más flexibles los arreglos de arreglos. Y aquí tenemos este mismo ejemplo, lo mismo que tenemos en las diapositivas, aquí está. En la primera posición tenemos un arreglo de 3 elementos y acá tenemos otro arreglo de 6. Si nosotros lo imprimimos con nuestro método imprime matriz, realmente no me va a imprimir todo. Solo me va a imprimir una matriz de 3 por 2, ¿sí? O de 2 por 3, dos filas por 3 columnas. ¿Por qué? Porque toma el tamaño nada más de el primer arreglo. Cuando se va a la segunda dimensión, como aquí hay 3, acá nada más toma 3, 56, 15 y 3, que son los elementos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos corregir ese detalle? Bueno, en nuestro método imprime matriz, en vez de indicar aquí en la segunda dimensión que vamos a tomar la longitud del elemento que está en la posición 0, vamos a indicar que tomamos la longitud del elemento que está en la posición F, porque recuerda que F va recorriendo las filas, o sea, la primera dimensión. Entonces, cuando recorre la primera fila, F vale 3. Cuando recorre la segunda fila, ahora el tamaño aquí va a ser de 6. Si nosotros corremos esto, veremos que es algo distinto lo que nos está imprimiendo. Ahora sí, nos está imprimiendo. En la primera fila solo tenemos 3 elementos y en la segunda fila tenemos ahora sí los 6 elementos. Bueno, esto es importante porque tú puedes crear entonces arreglos, como te decía, si lo haces posición por posición, en donde
tu primer fila tenga cierta cantidad y tu segunda fila tenga otra cantidad y que así sucesivamente. En este caso, ¿cómo nosotros haríamos un método que clonara esto? Bueno, lo primero que habría que hacer sería esto. Es decir, en la primera dimensión esto no cambia. ¿De dónde sacamos este 2? Lo sacamos de a.length. Es decir, el número de elementos que contiene A en la primera dimensión, nada más. Ahora, para crear estos arreglos realmente necesitaríamos otro for. Es decir, necesitaríamos estar haciendo un for aquí, en donde tendríamos que ir recorriendo las filas o más bien la primera dimensión. Y este for es el que me va a permitir crear los elementos en la nueva dimensión. Es decir, estas dos líneas que yo tengo acá abajo son las que vamos a hacer con este ciclo for. Entonces la f comienza en 0 porque aquí creamos b en la posición 0 y luego va a ir b en la posición 1. Por eso tenemos el f más más. Si, como en este caso, A fuese una matriz o un arreglo de arreglos en donde en la primera dimensión tiene solo dos elementos, a.length sería 2. Entonces f tendría que ser menor que 2. Por eso sería 0 y 1. Ahora, aquí dentro, nosotros vamos a crear el arreglo en esa dimensión. ¿Pero de qué tamaño? Aquí es donde viene la duda. ¿De qué tamaño vamos a crearlo? Bueno, lo vamos a crear del tamaño A en la posición, podría ser, imagínate que sería en el primer caso en la posición 0, .length. ¿Sale? Es decir, B en la posición 0 sería igual a lo que tiene en tamaño A en la posición 0. Luego cuando sea B en la posición 1, A en la posición 1. Pero en vez de poner 0, ponemos F y acá también indicamos F. Entonces de esta manera nosotros podríamos clonar matrices. Aquí está. Este método nos permitiría clonar matrices. Entonces nosotros podríamos llamarlo, y no importa que las matrices no sean cuadradas, como en este caso. Nosotros podríamos tener aquí B y podríamos llamar a este método clona matriz. Ponemos primero la matriz origen, que sería A, y luego B, que sería la matriz destino. Sin embargo, cuando pasemos acá al parámetro B, que es donde nosotros esperamos recibir, nos va a marcar un error porque B pues no tiene asignado nada. Entonces lo correcto no sería de esta manera, sino simple y sencillamente hacer un método, en este caso es clonar matriz. Le pasamos la matriz A, que es la que vamos a clonar, y nos debería regresar la matriz B. Entonces vamos a modificar este método clonar matriz, que lo tenemos por acá arriba, y solo va a recibir entonces la matriz A. Y aquí dentro nosotros vamos a crear nuestra matriz B, pero entonces este método tendría que regresar una matriz. Entonces ya no sería aquí void, sino más bien regresaría una matriz. Para ello, al final tendríamos un return B, que esto es lo que estaríamos regresando. En este caso, ahora sí tenemos aquí B, que es nuestra matriz y que va a ser igual a la matriz A, pero clonada. Entonces esto mismo podríamos haber hecho. Ahora vamos a indicar aquí que B en la fila 0, que sería esta, en la columna vamos a indicar 2, porque aquí ya no tenemos 3, tenemos 0, 1, 2. Aquí es donde está el 12, le vamos a poner 88. Ahora, ¿qué pasa si imprimimos la matriz A y también imprimimos la matriz? Aquí tenemos entonces la matriz A. La matriz B es una clonación de la matriz A, pero modifica este elemento que aquí es 12 por el 88. Corremos esto y aquí vemos que en la matriz A tenemos el 12 y en la matriz B tenemos este 88. Entonces hemos realizado un método que te va a permitir clonar matrices, y no importa que no sean cuadradas. Pueden ser, tener cada elemento, cada arreglo, diferente tamaño. Bueno, siguiendo estos conceptos, ahora tú puedes trabajar con arreglos de 3 dimensiones, de 4, no importa las dimensiones que sean,
Recuerda que ahora serían arreglos de arreglos que tienen adentro otros arreglos y así sucesivamente, y pueden tener tamaño que desees en cada dimensión. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.